Hola, hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están, cibernautas? Alvarito, John Jairo, buenas tardes. Bienvenidos a Línea Amiga. ¿Cómo vamos? Muy Bien, buenas, Adrianita. muy buenas tardes a todos también, a la audiencia, a mis compañeros en el estudio y en la distancia. Sí, sí, hoy estamos a través de la virtualidad todos, pero bueno, amén por eso, porque podemos estar a través de este medio y podemos seguir transmitiendo, que es lo más importante. El Padre nos da esa bendición. Bueno, Adrianita, John Jairo, con las buenas tardes para ustedes. Hace 8 días creo que John Jairo nos dejó, como decimos aquí en el Valle, picados, ¿no? Picaditos, ¿no? Con todo lo que venía manejando, que, wow, muy interesante. Y bueno, Adrianita, para que le demos continuidad al tema y interactúes con los oyentes mientras yo voy haciendo las redes acá. Ok, hola, bueno. Todos nuevamente bienvenidos a este su programa Línea Amiga a través de la Estación del Cielo. Recuerden que nos pueden sintonizar desde la plataforma la www.laestaciondelcielo.com o en la fanpage de Facebook de la Estación del Cielo. Bueno, sí, así es. La semana pasada empezamos un tema bastante importante acerca de el feminismo. Empezamos a tocar como un poco este tópico, hablando acerca de que es un movimiento social y una corriente filosófica. Tocábamos un poquito de historia, eso nos lo traía John Jairo en ese momento, pues un poco aparte como de sus inicios, cuándo fue, de algunos vestigios y cómo se empezó, partiendo un poco acerca de la importancia que se daba en ese momento de que la mujer tuviese unos derechos a nivel social, a nivel político, como lo tenían los varones. El tema del voto, poder ingresar a un área académica, poder prepararse, estudiar y bueno, poder ingresar luego al mundo laboral. Entonces estábamos tocando eso, bueno, ya sabemos que después viene otra ola donde ya hablamos de un feminismo más radical, no entramos como mucho en ese aspecto porque, pues si bien es cierto, es importante para nosotros tocar cómo este movimiento, cómo esta corriente ha permeado los hogares y cómo si hablamos nosotros somos creyentes, tenemos una fe en nuestro Señor Yeshua, nosotros estudiamos la palabra, cómo en nuestros hogares, incluso en las congregaciones, vemos que se puede manejar este tipo de corrientes, vemos cómo está allí, cómo está permeando y realmente qué está pasando con ese lugar. No solamente la mujer, que digamos es como la implicada directa, sino por supuesto del varón como cabeza de hogar. ¿Vale? Todo esto a raíz de un tema principal que hemos tocado desde que iniciamos este año y es la familia. Porque sabemos que uno de los objetivos de todas estas corrientes, de todos estos movimientos es atacar a la familia, destruir la familia. Entonces, bueno, nada, sin más preámbulo, vamos a continuar. Sí, lo decías, Alvarito, yo nos dejó la semana pasada con unas preguntas bastante inquietantes y la idea es, vamos a retomar esas preguntas, pero no quedarnos simplemente en la pregunta, sino que pues vamos a darle un desarrollo, ¿vale? Entonces, hola John, shalom, shalom, ¿cómo vamos? ¿Ahí me escuchan bien? Sí, perfecto. Ah, bueno, perfecto. Sí, como tú estabas haciendo ahí un resumen, nosotros en la sesión pasada dejamos dos preguntas. Estaba aquí retomando esas preguntas para que las podamos como o darle la orientación a la charla de hoy, ¿no? La primera pregunta es, ¿a qué se renuncia o a qué renuncia el feminismo cuando busca la igualdad entre el hombre y la mujer? Es una pregunta pues como muy general en torno a la corriente ideológica del feminismo en general, pero pues ya nos planteamos también una segunda pregunta un poco más relacionada con la vida del creyente, de la teología, o más bien desde la fe cristiana y judeocristiana. Podríamos decir que somos, digamos, una línea de que creemos en un Mesías, en el Mesías Yeshua, o que creemos en la Biblia o en la instrucción como un manual de vida, ¿no? Entonces está desde la misma postura feminista vista simplemente como una corriente sociológica o una corriente filosófica, que desde ese punto a que está renunciando ese movimiento, porque pues
podríamos pensar que el feminismo fue creado pensando en ganar algo, no en perder, ¿cierto? Pero en cierta manera, desde la crítica que podemos hacer en este espacio, o de acuerdo a lo que pues los que estamos aquí reunidos de pronto compartimos un mismo pensamiento, el feminismo como tal, si bien surgió con un ideal de reivindicación de derechos, ha generado, o en el camino de evolución de esa ideología, ha ido en contra de ciertas cosas que al final no terminan siendo benéficas ni siquiera para la sociedad, ¿no? Y la segunda pregunta es, ¿qué pensamientos feministas te permean en los hogares de los creyentes, de las familias judeocristianas, o que tenemos una fe basada en Yeshua y en la palabra, en la obediencia a la instrucción, ¿cierto? Y que de acuerdo a lo que está entrando en esas congregaciones, o esas ideologías que están entrando en esos hogares que decimos creer en la palabra de mi rey, en la palabra de Dios, ¿cierto? ¿A qué se está renunciando también allí? ¿Por qué esas renuncias desde esas ideologías feministas que entran a las congregaciones pueden estar causando un fracaso en los hogares? Es decir, cómo el feminismo por sí solo puede estar renunciando a algo que es benéfico para la sociedad, ya desde el punto de vista muy general, pero desde el punto de vista de los hogares creyentes en la palabra de Dios, también pueden estar dejándose influenciar por esas ideologías, y hasta qué punto eso puede estar causando que los hogares fracasen. Eso era como dando detalle pues acerca de las preguntas que se dejaron. Pero pues antes de entrar en responderlas, que al final creo que nosotros no vamos a lograr una respuesta única, y esto puede tener muchos matices dependiendo de incluso de cómo abordemos la palabra misma para soportar nuestras respuestas. Quisiera como hacer un recorderis general de lo que implica la cronología del feminismo. Digamos, desde lo que hablamos en la sesión pasada, el feminismo como corriente ideológica ha pasado por oleadas. Entonces eso es importante tenerlo presente. O sea, no es lo mismo el feminismo que estamos viviendo hoy en día, el feminismo con el cual se inició en el siglo XVII, XVIII, y hasta el siglo XIX y hasta nuestros tiempos. Entonces, resumiéndolo, para que no repitamos, pero sí, la primera manifestación fue un feminismo que buscaba era el acceso a la educación, y que de cierta manera las mujeres pudieran tener ciertos derechos, que eran de alguna manera derechos humanos, por decirlo así. Al igual como podía pasar en las épocas donde el hombre mismo explotaba al hombre, en el sentido general de la humanidad, en el contexto de las mujeres, durante esos tiempos de reivindicación de derechos de la humanidad, pues la mujer también exigía que le fuera reconocida esos derechos humanos, porque en cierta manera también se les era negado, siendo que hacían parte de la sociedad, ¿no? Y digamos que una segunda etapa del feminismo ya es con respecto a la parte laboral, es decir, esto estamos hablando de los 60 y los 80, cuando el feminismo buscaba, era más que esa reivindicación incluso de el acceso al voto, el acceso a la educación y el reconocimiento de derechos fundamentales. Concretamente era que la mujer pudiese desempeñarse en diferentes cargos y roles sociales, laborales, que de alguna manera han sido discriminadas para tener acceso a desempeñarse profesionalmente. La tercera ola, que ya viene siendo después de los 80, en los 90 hasta el 2010, ya estamos hablando, es un tema de la sexualidad, ¿sí? Hasta qué punto la mujer debería tener ciertas libertades que de pronto socialmente no se le permitían desde el punto de vista sexual, ¿sí? Y ahí se habla también del derecho a elegir su propia, digámoslo así, o sea, su deseo o no deseo de procrear, ¿no? Y hasta qué punto una mujer, digamos, puede autodeterminar y permite gestar un bebé o no lo permite gestar, ¿no? Entonces eso entra también dentro de esa tercera oleada. Y pues ya la cuarta oleada, que tiene mucho que ver, es con toda la capacidad que tiene el sistema actual en tecnología de comunicar y crear movimientos sociales fuertes a través de las redes sociales incluso. Obviamente ya se ha venido tratando un tema acerca de la violencia sexual, la violencia de género, y eso ha sido algo que a pesar de que
quizás en tiempo atrás también se hablaba de eso. Hoy en día de lo que más se habla es de que existe una gran violencia en contra del género femenino, y que incluso en la sesión pasada decíamos que pues a pesar de que es de lo que más se habla, pues también podemos llegar a reconocer que puede haber también violencia hacia el varón, y de eso casi no se habla, pero que existe, es cierto. Digamos que hice ahí el resumen de la cronología. Y quisiera como pasarme a hablar de esa misma cronología, pero de la cronología orientada hacia la parte de nuestra fe y el feminismo. Es decir, cómo también el feminismo desde sus inicios hasta hoy en día, cómo ha ido generando también ciertos cuestionamientos en cómo vivimos nuestra fe. Entonces, si vemos que en el feminismo como corriente sociológica o filosófica arranca con ese tema de por lo menos tener una igualdad de derechos humanos, ¿cierto? Entonces, de pronto, en la misma línea de feminismo hacia la crítica que se hace a la religión y a la religión judeocristiana, las religiones judeocristianas, es que de cierta manera a la mujer se le ha visto como una mujer que tiene que estar sometida, o que debe estar bajo bajo el dominio más bien del hombre, en el contexto de las decisiones que tienen que ver con la fe, ¿sí? Entonces, en una primera instancia, y estamos hablando del siglo XVIII, pues las mujeres lo que pedían en ese contexto era que no se les limitaran, no se les limitara la participación en los contextos donde se vive la religión, en este caso en el culto o en las sesiones de reunión, y que de alguna manera se viera como, no se viera restringida a sus expresiones de fe también, e incluso en el acceso a estudiar la palabra o a poder incluso manifestar o dar testimonio de la misma, ¿no? O sea, hubo un tiempo donde si la Biblia y la palabra de mi rey ni siquiera era de divulgación para todas las personas, la humanidad en general, pues aun cuando ya se hubiese permitido que las personas entraran a también leer la palabra y cualquiera pudiera leerla, ya había también una segregación de que la mujer hasta cierto punto se le permitía también estudiar la palabra, o de pronto se le negaba estudiarla, ¿sí? Porque no tenía, a juicio de la sociedad, de que no tenía como la capacidad de hacer ese tipo de estudios, ¿sí? Entonces esa reivindicación de la mujer o de la participación de la mujer en los espacios de religión, en los espacios de participación comunitaria en torno a la religión, pues inicialmente eran muy limitados, y pues la mujer buscaba que se le diera su espacio, ¿no? Y digamos que ese es como un inicio del feminismo dentro de la participación de la fe, ¿cierto? También estamos hablando de que ya después de esta participación, de por lo menos entrar a estudiar, de entrar también a participar con su forma de interpretar la palabra, pues ya empezamos a ver es que la forma como se interpreta la palabra desde una cosmovisión patriarcal, ¿cierto? Empieza a ser cuestionada. Es decir, ya no solamente era el acceso a la educación y formación religiosa, sino también yo qué pienso acerca de la forma como se interpretan las cosas desde una cosmovisión patriarcal. Entonces ya el cuestionamiento se pasa de participar a la figura de autoridad o la forma como se toman decisiones desde lo que bíblicamente se plantea. Entonces ahí estamos hablando ya de un feminismo ya religioso, ya no solamente es de participación al igual que en la sociedad, sino es cómo interpretamos la palabra, y se empiezan a dar interpretaciones o cambios en las interpretaciones tradicionales patriarcales, ¿sí? Al punto de que se empieza a crear ya lo que llaman teología feminista, ¿sí? Y lo más reciente después de esa teología feminista, pues ya empezamos a hablar de una inclusión o de reformas que pretenden hacerse a la cosmovisión de la religión judio-cristianas o de las religiones judio-cristianas frente a la participación de la mujer, ya como líder congregacional, como incluso permitir que haya eso que se llama la identidad de género, que se contemple eso incluso dentro de las congregaciones. Entonces miren que
así como socialmente se ha visto un interés en aumentar la participación de la mujer en espacios que antes no tenían, se llega a un punto donde se quiere cambiar ciertas estructuras sociales y en este caso también estructuras religiosas que de alguna manera están basadas también en las mismas escrituras. ¿A qué quiero llegar con esto? Que a nivel de las religiones judeocristianas, nosotros estamos viendo que la participación de la mujer sí ha aumentado a nivel de la forma como se estudian las escrituras y la forma como se predica o se da a conocer también el testimonio de las escrituras, porque la mujer ha sido importante en ese proceso. Y el que haya existido el feminismo como esa intención de que la mujer sea visible en estos espacios, creo yo que es importante, porque ha ayudado a enriquecer la forma como estamos construyendo todo un sistema de creencias en torno a la palabra de mi rey. El problema radica cuando nosotros tratamos de cambiar y a final de cuentas empezar a generar interpretaciones que no son consistentes ni coherentes con todo lo que las escrituras nos están relatando. Ejemplo, cuando nosotros vemos el plan original, nosotros vemos que el creador dispone a la humanidad o crea a la humanidad y pone en igualdad de función general como humanidad tanto al hombre como a la mujer, ¿no? Eso está en Génesis. Y crea al hombre y la mujer ¿para qué? Para que administren la tierra. Eso está en el primer capítulo de Génesis, para que la sojuzguen, para que la cuiden, para que la protejan. En ese sentido, el hombre y la mujer tienen igualdad en su función. O sea, no hay una función distinta como seres humanos en ese contexto. Pero cuando, digámoslo así, en el capítulo 2 del Génesis empezamos a leer, vemos cómo se marcan ya un rol diferente en cuanto a lo que el hombre va a realizar y lo que la mujer va a realizar, desde el mismo momento en que se menciona que la mujer se crea como un ser complementario, pero que al mismo tiempo en su significado puede llegar a ser no sé cómo sería la palabra, como una ayuda contraria, en el sentido de que no necesariamente tiene que estar totalmente de acuerdo con la forma como piensa el varón, sino que al ofrecer ese punto de vista contrario, pues se enriquece y se mejora, los dos, perdón, en función de dar honra y gloria al Creador. ¿Sí? O sea, ese es el plan, ¿cierto? O sea, que sean diferentes, sí, y al mismo tiempo son complementarios. Y en esas diferencias radica la importancia de poder terminar rindiendo servicio al Creador. Pues como para ejemplificar esto en la vida cotidiana, ¿cuántas veces nosotros como varones pensamos vamos a tomar una decisión y cuando le planteamos eso a nuestra esposa, pues nosotros nos encontramos que ella tiene un punto de vista diferente frente a eso, algo que ella analiza desde un punto de vista diferente, y cuando nosotros logramos esa comunicación asertiva con nuestra esposa, pues al final cambiamos nuestra decisión inicial en favor de algo que es bueno para la familia, ¿sí? Y ahí no estamos perdiendo nosotros nuestro rol de liderazgo o cabeza, en el sentido de que somos los protectores y que al final también sobre nosotros recaen decisiones de familia, pero igual estamos contemplando lo que opina nuestra esposa y ella está haciendo que nosotros de manera adecuada terminemos tomando una decisión que es por el bien de la familia y al mismo tiempo que está dentro de los términos de lo que es la obediencia al Creador. Es decir, la gran importancia que se tiene de que existan los dos roles diferentes dentro del hogar para tomar decisiones es lo que hace que la familia incluso pueda ser más unida. ¿Más unida en función de qué? De dar honra y gloria al Creador. Entonces, esa interpretación de la palabra, desde ese origen, ¿cierto? Con la llegada del feminismo y en ese afán de querer ganar una posición que inicialmente era no reconocible ni visible, pues termina cambiándose ese plan original, queriendo volver iguales a los dos géneros, e incluso dentro de lo que bíblicamente está definido como que hay unas diferencias marcadas. Entonces, para mí, el feminismo en sí mismo, sin meterle conceptos de religión y de creencias, lo que está haciendo es destruir la familia y lo que está haciendo es perpetuando
una esclavitud económica, llamándolo así, porque todos en la familia están en función de la parte económica y cada uno individualmente también está en función de querer sobresalir y destacarse dentro de una economía que es muy competitiva y que hace que tanto la mujer como el hombre terminen cayendo en explotación, ¿sí? En explotación o en un sobretrabajo, en un darle prioridad a toda la parte económica y a la parte espiritual y familiar se le quita un gran peso. Entonces, ¿a qué renuncia el feminismo? A entrar en la misma dinámica que el varón ya venía haciendo, de olvidarse del hogar, de la importancia de trabajar en un hogar que se construye con la participación de los dos, y por ende se está perdiendo esa figura de familia dentro de la sociedad. Y eso no tiene nada que ver incluso con un concepto netamente religioso, sino simplemente que la familia termina siendo la unidad básica para que funcione la economía de cualquier lugar. Y cuando nos vamos a la religión, o a las creencias religiosas, también vemos que ese afán de querer participar en muchos espacios termina generando son cambios en la interpretación de las escrituras, y esos cambios en la interpretación de las escrituras a no volver a lo básico y a complejizar, a filosofar en torno a conceptos que están como muy claros en la palabra y querer dar sobre explicaciones, a querer que la naturaleza misma que tiene el hombre y la mujer sean desvirtuados. Eso hace que se pierda ya en sí, en esencia, el servicio al creador y estemos pensando simplemente en cómo nos destacamos individualmente como género. Y eso hace que al final también se renuncie, o más que renunciar, vayamos en contra de la forma como el creador espera que funcione la toma de decisiones. Algo como clave, pues aquí como experiencia personal, que habría sido muy importante que estuviera John Álvaro, porque pues él es el que nos iba a hablar de un poco de su historia con relación a este tema, pero poniendo un poco el ejemplo de mi hogar, nosotros en mi casa, cuando nosotros vamos a participar en decisiones que tienen que ver con la congregación, en la congregación tenemos un grupo de varones que nos reunimos cada cierto tiempo para hablar de temas que tienen que ver con la congregación, ¿no? Decisiones de cómo se administran ciertas actividades, cómo se hace logística. Y a pesar de que ahí nos estamos reuniendo varones, una de las cosas que nosotros tenemos muy claras es que nosotros a nivel familiar, individual en cada familia, nosotros somos los representantes de esa voz que está también en nuestra casa, que es nuestra esposa. Entonces nosotros partimos del hecho de que cada varón en su casa ya ha tenido un diálogo constructivo frente a algún tema o posición que tengamos que llevar a la congregación. Y cuando nosotros nos estamos expresando en la congregación, no es la voz del varón lo que se está escuchando, sino la voz de la familia. Y bajo esa lógica creo yo que el plan del Eterno, eso es lo que Él quiere, que nosotros aprendamos, si bien coloca al varón como el representante, como la cabeza, Él está esperando que esa cabeza esté tomando decisiones con sabiduría de la mano de su esposa. Y no va a haber forma de que ese varón cometa un error en esa toma de decisiones, en esa forma como él lidera algún ámbito social o congregacional, porque como tanto la mujer como el hombre están alineados frente a quién están sirviendo, ni la mujer le está sirviendo al hombre, al final los dos le están sirviendo a Dios, pero juntos están construyendo y el varón está asumiendo una responsabilidad de liderazgo que hace parte del plan divino. Y esa voz es llevada a los espacios donde se reúne la sociedad, donde se reúne, en este caso, las congregaciones. Yo por lo menos, o sea, esto que le estoy diciendo es algo que pues, es como vivo yo de pronto este tema, y que es donde yo veo que el feminismo está causando, es que se pierda esa forma de abordar los temas de discusión, tanto en los hogares como en las congregaciones, que hace que al final todo se esté volviendo un caos al final dentro de los hogares, y si hay caos en los hogares, así mismo después se dan caos en otros espacios de la sociedad. Eso es cierto. Y Jesús quiso reivindicar el valor de la mujer en el primer siglo, pero por el tema de que las mujeres eran de escasa oportunidad, ¿no? Sabemos lo que significaba ser una viuda en ese momento.
pero vemos que, como dices tú, en el paso del tiempo, lo que inició con el derecho al voto, el derecho al estudio, se fue perdiendo ese principio filosófico, ¿no? La teología habla de la resignificación de la mujer en la iglesia y la sociedad, ¿no? Gálatas 3:28, el apóstol Pablo habla allí acerca de que ya no hay judío ni esclavo, ¿cierto? Ni hombre ni mujer, pero no como lo están viendo ahora. Sí vieron las declaraciones del Papa en el día de hoy, hablando acerca de que no es cristiano masculinizar a la mujer. Así lo dijo el Papa, que es el jerarca de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces él da unas declaraciones que no han sido bien recibidas, pero que nosotros lo miramos con beneplácito, porque ese es el tema, ¿no? Masculinizar a la mujer, ¿no? Querer que la mujer ponerla a la par del hombre. Y allí es donde nosotros cometemos esos grandes errores y vemos todos estos movimientos feministas que llegan a ese momento, y por eso vemos el tema pues del aborto, vemos los temas del odio hacia el hombre, ¿no? Y lo que tú hablabas, John Jairo, que me parece muy acertado lo que dijiste acerca de el tema de la familia. Y uno ve que en algunos jóvenes, incluso cristianos, no quieren tener familia, no quieren tener hijos. Uno les pregunta a las chicas y a los chicos jóvenes y ellos no ven la maternidad, no como que no hace parte de ese anhelo, ¿no? Como antes, ¿no? Que uno veía que las niñas desde pequeñas, por ejemplo, pensaban en tener un hogar, pero no se ve de esa manera. Cuando yo trabajé en el seminario bautista, en la época de los misioneros, a las mujeres les enseñaban a tener un hogar, les enseñaban ese tipo de cosas. Ahorita sería imposible, ¿no? Y sería en las redes tendencia, ¿no? Y le caerían los movimientos feministas, ¿no? Porque les enseñaban cocina y les enseñaban todas las cosas que tenían que ver con el hogar, porque así era la concepción del mundo en ese tiempo, ¿no? Algunas cosas han ido variando, pero la familia siempre va a ser, como tú lo dijiste, un plan de nuestro Padre Eterno, ¿no, Adrianita? Sí, es cierto, y tú mencionabas algo, John Jairo, que es fundamental aquí, que es muy importante, es el tema de la interpretación. Cuando nosotros entramos a realmente estudiar la palabra y entender lo que el Padre nos da en ella, esa sabiduría que nos da en ella precisamente para cumplir cada uno ese rol, para que realmente entendamos desde esas mismas, digámoslo, pongámosle este adjetivo, esa igualdad que tenemos de derechos, porque así es, Él nos colocó como en ese mismo estatus, pero reconociendo las diferencias. Es que es lo que hablamos hoy en día y ahorita cuando decían el tema de a qué renuncia el feminismo, yo diría que se ha perdido tanto esto que lo están haciendo como a la inversa. Me acordé esta vez de una anécdota que pasó en un reinado de hombre con mujer, mujer con hombre y viceversa, que sea una candidata. Sí. Entonces, porque es que vuelven a lo mismo. Es decir, quieren colocar a la mujer por encima del varón, pero ¿a qué? A que cumpla un papel y un rol que en su momento el varón estaba cumpliendo de una manera equívoca, porque podemos decirlo en su momento, pero también desde entonces pongamos a la mujer por encima del hombre, pero hacemos lo mismo. Entonces, a la mujer la masculinizamos, pero al varón lo feminizamos más. Entonces la pregunta es, ¿a qué estamos jugando? Porque realmente qué es exactamente lo que está buscando el feminismo en ese sentido, ¿vale? Y es eso, es hasta qué punto, cómo estamos interpretando la palabra, cómo estamos entendiendo cuál es el lugar que tiene la mujer, donde el Padre fue muy claro al darnos a nosotras las mujeres unos dones, unas capacidades, unos talentos que nos permiten dentro de la familia educar, organizar, administrar. Que no estoy con esto, estoy queriendo decir que solamente lo podamos hacer a nivel de hogar. Tenemos la capacidad y podemos hacerlo fuera también de esos contextos, porque así es. Pero la pregunta es, realmente, ¿qué tan importante y benéfico es
que yo lo pueda hacer fuera de ese contexto llamado familia y no realmente con mi familia, con mi esposo, con mis hijos. Y se los digo ya a nivel personal en cuanto a los casos que tengo desde el espacio terapéutico, donde uno dice, ¿dónde están esos padres? ¿Dónde está esa papá? ¿Dónde está ese papá? ¿Dónde está esa mamá cumpliendo unos roles para que realmente sus hijos crezcan en esa bendición y entendiendo lo que representa y simboliza una familia? Y no perdidos frente a no sé quién soy yo, que era lo que tocábamos también hacia el final de la semana pasada, el tema de la identidad. Si ese varón y esa mujer como cabezas que son, porque ambos lo son como cabeza, sino que se necesita siempre que haya un representante, y miremoslo a nivel laboral, pues miremoslo a nivel de una jerarquía de una empresa, pues siempre va a haber una persona arriba, una cabeza. Es complejo que hayan 2, 3, 4, 5, porque si no, no se va a llegar a un criterio. Debe haber una persona realmente que sea la voz, por así decirlo. En este caso sabemos que una familia es el varón, el Eterno así lo colocó, pero se precisa, por supuesto, de sus otros miembros para que tomen decisiones. Entonces, ahí de acuerdo a lo que tú has mencionado, John Jairo, pienso que el tema de la interpretación es fundamental y que desafortunadamente en muchas congregaciones la pregunta es cómo realmente nosotros nos estamos dando la tarea de interpretar, de estudiar la palabra. Realmente, ¿qué estamos haciendo con ella? Si nosotros estamos estudiando, que sabemos que estudiar no es un tema tan sencillo ni tan fácil, de poder decir realmente voy a darme la tarea de conocer la palabra, o la estoy interpretando conforme a mi deseo y a lo que yo quiero. Entonces, eso sí es interesante ese tema, y desde ahí vemos cómo ya este movimiento, por ejemplo, se permea. Y una de las preguntas que tú decías, John, de la renuncia, yo lo miraba mucho ahí, me parecía muy particulares. Yo decía, aquí quieren volver otra vez esto un círculo totalmente vicioso y quieren volver al origen, pero hagámoslo ya con la versión diferente, con lo que supuestamente la mujer desea y quiere hacer. Sí, es que, a ver, yo estaba revisando un poco acerca de qué se pensaba en el judaísmo y en el cristianismo, en ambas corrientes, frente a este tema, y ambas corrientes han sufrido, digámoslo así, las consecuencias de la ideología feminista. Obviamente en el judaísmo ortodoxo uno puede encontrar más, ¿cómo se dice? O sea, menos permeabilidad, de pronto han sido más celosos en ese contexto, pero aún así las variantes que no son ortodoxas han llegado a cambiar algunos temas de interpretación bíblica para poder decir, no, es que la mujer puede y debe reivindicar su participación en las congregaciones y en la familia, y listo. Digamos que si fuera un tema de que se hiciese por tener un mejor servicio y adoración y que se lograran unos resultados con fines prácticos de agradar al Eterno, pues uno diría, tiene sentido, pero es que a veces es simplemente querer ganar un lugar que a veces ni bíblicamente está soportado, y ni siquiera el rol original que se nos ha dado a cada uno lo estamos cumpliendo bien, y queremos entrar en otros espacios que todavía ni siquiera los entendemos, ¿no? A ver, voy a poner un contexto que puede ser muy claro. Es el debate que siempre ha existido de si pueden o no haber mujeres pastoras o mujeres líderes de congregaciones, algo como eso, ¿no? Entonces, si uno va a ir a mirar bíblicamente este tema, no va a encontrar nada específico que diga que no lo puedan hacer, pero sí vas a encontrar un patrón bíblico de quién ejercía ese tipo de liderazgo, ¿no? Pero si nos vamos al hecho de que quién es el líder, si en una congregación debe ser el hombre o la mujer, y el debate va a ser ese, la gran pregunta es, ¿cuáles son los hogares que se están construyendo? Que así sea el varón el que sale allá al frente o la mujer el que sale al frente a liderar, ambos están representando realmente a la familia. Y realmente hay un testimonio de vivir el servicio al Eterno desde la familia, ¿sí? Entonces, si el debate fuera en torno más a cómo construimos hogares,
o más que el debate, si nos preocupáramos más cómo construir un hogar que realmente le rinda obediencia al Creador, siguiendo al Maestro Yeshua, seguramente no tendríamos que entrar en estas diferencias, porque al final de cuentas, si seguimos el patrón bíblico y nos comportamos como la palabra de mi rey está pidiendo que nos comportemos, va a haber una mujer, como dice Proverbios 31:10, ¿no? La mujer virtuosa, que si usted mira las características de la mujer virtuosa, ahí hay muchas cosas que incluso a veces los varones nos quedamos en pañales tratando de cumplir algún tipo de esas funciones que ella ahí están descritas. Entonces yo creo que el tema del feminismo, si bien lo pudiésemos ver como algo positivo cuando inició, lo que vemos hoy en día es que eso está totalmente, más bien está tratando de cambiar la razón de ser de lo que es la unidad familiar. Y hay temas que incluso uno pensaría que el feminismo ha hecho que la mujer le tenga miedo a ser madre. Tenerle miedo, ¿por qué? Pues le tiene miedo porque de alguna manera hay algo en su naturaleza que debería llevarla a querer, desear ser madre. Y por el contrario, lo que se ha sembrado es un temor en aras de que si se entra en ese rol, se privan de muchas otras cosas que materialmente el mundo ofrece, pero que a la hora de la verdad no llenan el espíritu, ¿sí? Y al final son cosas que son tan pasajeras que puedes que pase por esta vida sin desarrollar un valor tan importante, creería yo, y una emoción al mismo tiempo. Que en estos días hablaba yo hablaba acá pues en una reunión de Shabbat con mis hermanos, y de lo que es la compasión. Hablábamos del concepto de compasión. Compasión es una característica que tiene el Creador, también se asimila a lo que es la misericordia, o es sinónimo de misericordia, y si hay algo que puede desarrollar más una madre que cualquier otro ser, y de pronto también el padre lo puede llegar a desarrollar, pero obviamente un padre dedicado a su familia, es la compasión. Y es un sentimiento bastante complejo de desarrollar cuando no se tienen hijos, porque cuando usted tiene un hijo, usted es la forma más práctica de usted llevar a querer desarrollar bienestar para alguien a costa de su propio interés o beneficio. Y eso, en el caso de una madre y de un padre, se puede desarrollar, digámoslo así, hay más práctica de ese sentimiento y de esa emoción, ¿no? Que no lo tiene el que no puede tener hijos, o el que ni siquiera está dispuesto a casarse. Porque cuando uno está dispuesto a casarse, ahí es la primera muestra de compasión que uno tiene, es hacia su esposa, de uno renunciar hacia su propio ego para entregarse a la pareja, para proteger, cuidar, dar todo por esa pareja. Y lo mismo pasa en el contexto de la mujer hacia el varón. Y cuando llega el hijo, aún más se refuerza esa emoción, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, entonces de eso se está privando todo aquel que entra en un ismo, llámese machismo o llámese feminismo, porque al final está pensando es en sí mismo, no está pensando en el otro. ¿Y en qué se basan los mandamientos y la enseñanza del Mesías? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y también está en el Shema, ¿no? Nosotros amar a Dios con todo su corazón y amar al prójimo con todo tu corazón. Entonces, estas corrientes lo único que están haciendo es desvirtuando ese principio, al final de cuentas, hoy en día. Y lo que sí habría que rescatar es por qué se dio origen a eso. Porque el por qué se dio origen es por también un descuido a las enseñanzas de la palabra. El feminismo surgió porque el varón no estaba parado donde tenía que pararse, reivindicando los derechos y protegiendo a la mujer que tenía en su casa. Como no lo hacía, llegó un momento donde por algún lado tenía que explotarse esa mala estructuración, mal fundamento de la construcción de hogares. Exacto, exacto. Y mencionas algo bien interesante ahí, John, y es el tema yo retomo nuevamente la identidad. O sea, qué pena a veces ser un poco como tan reiterativa e incisiva con lo mismo, pero también hace parte de un poco de mi rol como profesional, y es, si yo no la tengo clara en ese lugar de quién soy, yo voy a estar constantemente buscando cómo satisfacerme, cómo complacerme, ¿vale? Y no entendiendo que
una manera en que tú lo mencionabas ahorita a través de la compasión que el Padre nos da a nosotros, nos desarrolla esa habilidad que tenemos, es en la manera en que yo sirvo al otro. Cuando yo aprendo a desprenderme de mí, cuando yo aprendo a renunciar a mí misma, cuando yo entiendo que sí, yo tengo un lugar en este universo, pero no en un universo donde yo estoy completamente solo y no donde todo gira en torno a mí, sino que es necesario que yo contribuya para que precisamente ese universo pueda dar un giro, si no, no va a poder hacerlo. Cuando yo lo comprendo, cuando yo realmente entro en esa conciencia, yo tengo la capacidad de renunciar y poder darle un otro, poder entregarme pero un otro. Y eso es precisamente lo que sucede con una mamá, con una mujer que entiende todo lo que físicamente, psicológicamente, cognitiva y emocionalmente ocurre cuando queda en embarazo, todo lo que implica un embarazo, pero la satisfacción tan maravillosa que es el saber que puedo traer un ser y que va a ser para una contribución de lo que yo les decía ahorita, de cómo gira este universo. Entonces, es complejo eso porque otra de, digamos, como lo que podrían renunciar, mientras tú hablabas, pensaba en eso y yo decía, renuncian a eso, renuncia a mi necesidad del otro, a mi compartir con el otro, a entender que yo como ser humano para crecer, yo necesito indiscutiblemente el otro. Es que si no hubiese sido así, hubiera hecho el padre a Adán solamente, hubiera dejado solito, no le hubiera creado a Eva. Pero definitivamente necesitamos tener ese otro en nuestra vida para nosotros poder crecer, para ser parte de, para formarnos en esa identidad. Entonces, sí, interesante lo que tú acabas de mencionar y parte mucho también de esa misma destrucción, diría yo, que lleva a estas corrientes. Bueno, no sé, Alvarito, cuéntanos cómo están ahí en las redes, qué dicen los cibernautas, cómo están, hay preguntas, hay comentarios. Bueno, los oyentes están bien acuciosos, están aquí saludándonos. Muchísimas gracias a todos los que están ciberestacionados con nosotros. La pastora Liliana Rodríguez de Granada, mi pastora. María Eugenia Uribe también está conectada. Capone también. Dice María Eugenia, buenas noches, muy buen tema, un abrazo para todos. Maru, muchísimas gracias a todos los que se conectan a través de Línea Amiga los días lunes a partir de las 5 de la tarde por Facebook Live de la Estación del Cielo y por www.laestaciondelcielo.com, Adrianita. Sí, corríjalo ahora, 6 de la tarde, lunes 6 de la tarde. 6 de la tarde, sí, seguro, sí, tienes toda la razón. En la Estación del Cielo, de verdad, gracias a todos cibernautas por estar allí, por conectarse, por acompañarnos cada lunes en este programa Línea Amiga. Bueno, no sé, John, si hay algo más allí para anexarle a todo esto que estamos trabajando el día de hoy. No, digamos que para tratar del tema de hoy no, porque creo que hay que darle un espacio a la intervención que John Álvaro va a hacer posiblemente en la próxima sesión, que me parecería muy interesante que él nos contara también su experiencia de cómo ha construido un hogar que ha mantenido o ha buscado de que se mantengan esos principios del creador y que de pronto contrasta contra lo que el feminismo quiere plantear, lo que significa la familia incluso, ¿no? Pero de pronto para concluir sí me gustaría como mencionar algo y es, yo creo que es importante que nosotros, tanto hombres como mujeres, reconozcamos primero que nosotros nos debemos al Creador y nos debemos a nuestro prójimo, ser conscientes de que nosotros podemos con nuestros actos o con nuestras formas de desenvolvernos, podemos estar afectando al otro de manera negativa, podemos estar oprimiendo, podemos estar haciendo sentir menos valorada a la otra persona, ¿cierto? Y eso indistintamente si es varón o es mujer, son prácticas que en la palabra misma se dice que no debemos tener, ¿sí? O sea, ni la mujer tiene por qué sentirse menos valorada, ni menos, ¿cómo se dice? Con un lugar inferior a causa del varón, y el varón tampoco debería sentirse en ese mismo sentido. O sea, los dos están para que se complementen, para que
juntos construyan, ¿no? Y pensando de pronto en el ejemplo de una empresa, como creo que tú trataste ahorita de significarlo, es en una empresa, así el gerente sea el que de pronto da la cara para mostrar ya sea resultados o para incluso direccionar lo que está ocurriendo en la empresa, porque al final es la función que él tiene, responder por todo lo que está pasando. Él no podrá hacer nada si no cuenta con sus colaboradores, que en algunos casos terminan siendo hasta más importantes que él para ciertas cosas, ¿sí? Porque sin esos actores claves dentro de su empresa, él no podría mostrar los resultados que él está colocando. Y, y de hecho ese gerente, si es buen gerente, si es buen líder, va a reconocer y va a mostrar que con los que está trabajando el mérito es de ellos y no del gerente. Entonces creo yo que en la sociedad puede ser que la palabra, no, hay cosas que nosotros no entendemos, o sea, habría que reunirnos ya con el creador y preguntarle directamente a él por qué la figura masculina, textualmente hablando, tiene mayor ocupación en la escritura. Eso es algo que solamente lo va a resolver el creador, no nosotros. Pero si nos vamos a Efesios, que muestra cómo es o cómo debería comportarse las parejas, creo que es Efesios 5, de pronto si me ayudas a ir ahí buscando Efesios 5, hay una parte donde se dice que el varón tiene que amar a la mujer como Yeshua amó a la iglesia. Cuando uno va y mira cómo Yeshua amó a la iglesia, ¿qué hizo Yeshua? Dio la vida por la iglesia. Yeshua fue compasivo con la iglesia, fue compasivo con el pueblo, porque en muchas circunstancias él tuvo que callar, reprendió con testimonio, fue amoroso. O sea, él lo que hizo fue darle honra incluso a esa esposa a través de su forma de actuar y de hacer cosas, ¿no? Ese fue el testimonio que dio Yeshua. Y si Efesios dice que el varón tiene que ser como Yeshua, ahí nos vamos dando cuenta que el plan divino en la familia del varón es también preocuparse por esa mujer y velar porque esa mujer también se sienta amada, se sienta importante para él. Y eso quizás es lo que más se ha fallado en nuestra sociedad hoy en día. Somos de pronto como varones muy egoístas en muchos aspectos y nos hace falta cumplir realmente lo que las escrituras dicen que como varones tenemos que hacer. Y eso sería nuestro aporte para que ideologías como el feminismo no dañaran los hogares. Y ya lo correspondiente a la mujer, que creo que ya lo han tratado también en otras sesiones de trabajo, pues a la mujer le corresponde hacer también su tarea. Así como nosotros tenemos que preocuparnos por hacer la nuestra, la mujer tiene que preocuparse por hacer la de ella, para que juntos podamos al final cumplir el plan del Eterno, cumplir ese plan que Él ha dejado para la humanidad y también sentirnos orgullosos y satisfechos, porque al final, qué alegría es poder vivir en armonía, encontrar la paz del hogar. Por ahí hay un libro que se llama El Jardín de la Fe, es un libro de corriente judía, yo me lo estoy leyendo y para qué, pero me ha dejado muchas enseñanzas. Y con este tema del feminismo y leyéndome ese libro, yo digo, caramba, nosotros sí cometemos muchos errores como varones, que es lo que está haciendo que este mundo esté también así como está. Entonces creo yo que el llamado de atención aquí no es solamente a las mujeres que están en el feminismo, sino a los varones que no nos hemos puesto los pantalones donde hay que ponérselos. Y cuando digo ponerse los pantalones no son pantalones de autoridad incuestionable, sino pantalones de responsabilidad, que al final es lo que el Eterno nos puso. Más que un papel de gerentes allá que están mandando, nos mandó fue de reyes que sirven al pueblo. Servimos al pueblo. El que es, ¿cómo es que es el que se engranda será? Se me escapa ahorita la frase. ¿De cuánto me ayuda ahí, Álvaro? El que se enorgullece, pues, se enaltece, será humillado. El que se rebaja será exaltado. Es decir, ese es el plan para todos, ¿no? Amén, amén, así es. Sí, y aquí está la palabra. Y mira qué bonito, John, porque el encabezado en Efesios 5 dice, 5:21, someteos los unos a los otros. Ojo, porque es que habla de ambos.
no está hablando de una sola persona en particular. Entonces ahí retomo lo que tú decías ahorita, la interpretación de la palabra, realmente cómo la estamos interpretando y cómo la estamos llevando a la praxis. Voy a leerlo. Efesios 5 al 21. Someteos unos a otros en el temor de Adonai. Las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Miren qué hermoso aquí nos muestra la palabra y cómo nos dice, Él se entregó por nosotros. Y cuando tú hablabas de la cabeza del varón, es ser el siervo. El que es cabeza sirve. Si no, no es cabeza. Para llegar a ser cabeza hay que servir al otro. Y eso están buscando. Y me pareció muy bonito aquí como lo presenta la Reina Valera en el cabezado que dice, someteos los unos a los otros. Para que derribemos tantos paradigmas, de pronto tantas cosas que tenemos en nuestra cabeza que lo único que busca es dañarnos, realmente no ubicarnos en el lugar que nos corresponde, creer que solamente estamos bajo un yugo del varón y que ese varón entonces nos va a dañar. No es. Si llega a pasar así es porque ese varón no está ejerciendo un lugar de cabeza como le corresponde y como el Padre le ha ordenado hacer. La verdad, de verdad, muchísimas gracias por ese aporte tan valioso y tan importante, Johncito, porque es entrarnos a revisarnos, realmente a cuidarnos y a mirarnos cómo estamos nosotros en ese lugar, no solamente nosotras como mujeres en relación al varón, sino caballeros, porque se ha hecho una exhortación a estos varones que nos están escuchando, ese lugar como cabeza, ese lugar como siervos del Altísimo, como siervos de la esposa, como siervos de los hijos. ¿Cómo estamos educando a esos hijos? ¿Qué valores le están dando a esos hijos? Ustedes como varones, hoy le decía a una persona en una intervención, le decía, recuerden, los hijos son el resultado de los padres. Si usted no es ejemplo para sus hijos, ¿qué espera de él? ¿Qué está esperando de esos hijos? Entonces la invitación es esa como varones, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos trabajando? ¿Cómo estamos siendo en ese lugar de cabeza del lugar? Y nosotras las mujeres, ya lo hemos dicho acá, es muy lindo y los invito. Y tú hablabas de un libro y aquí en el lugar de la mujer hay un libro que se llama La Sabiduría Divina, que también es del mismo corte del Jardín. Es muy hermoso y ahí es un libro que nos lleva a eso precisamente, a mí a ubicarme como mujer en ese rol, en ese lugar, cómo lo estoy haciendo. Incluso es, tú analízate realmente, y no solamente lo digo como mujer en relación a un varón, en relación a ti misma, en relación a tu mismo género, cómo estás en relación a eso. Porque si vemos ese tema del feminismo, vemos que la mujer no es mujer, ha perdido esa esencia tan linda y tan hermosa, esa feminidad, de esa conexión emocional, ya eso aquello que nos hace tan diferentes de los varones, ¿vale? No sé, chicos, ¿hay algo más? Es que ahora que estabas diciendo eso de que el feminismo, lo que en vez de recuperar ser mujer, recupera eso o quiere adquirir una igualdad con el hombre, con lo cual está yendo en contra de sí misma como mujer. Exacto. Entonces, y eso, el libro que tú mencionas, ambos libros recomiendan que cada uno se lea el libro y no se lea el del otro, o sea, varón lee el del hombre, mujer lee el de la mujer, pues porque cada uno entra a tocar. Es que realmente nosotros, creo que como sociedad fallamos cuando empezamos a criticar al otro en qué es lo que tiene que hacer el otro para que me reconozca a mí lo que yo necesito, a pasarnos a pensar yo qué tengo que hacer para reivindicar el honor del otro, ¿cierto? Porque en qué estoy fallando yo para que el otro no pueda ser también honrado. Y cuando cada uno trabaja desde su lado en la honra del otro, seguramente van a un momento donde se encuentran y los dos terminan trabajando para lo mismo. Pero pues si yo me pongo a pelear, pero ¿por qué no tengo lo que el otro tiene? Pues al final la pregunta que me tengo que hacer es yo qué no estoy haciendo, que no me estoy ganando también ese lugar. Así es sencillo. Así, parte de estas ideologías, de estos movimientos, y cuando alguna persona tiende como a moverse eso, va mucho ahí, tú lo tocaste, es a mí que no me dieron, que estoy buscando, que estoy necesitando, que quiero que me den, que es lo que yo estoy en esa búsqueda y un vacío muy especial.
que sí es cierto, todos los seres humanos manejamos algo, siempre lo he dicho, pero es hasta qué punto yo, en mi responsabilidad como ser humano, estoy reconociéndome, estoy conociéndome, reconociéndome, autoevaluando lo que tú dices, buscando mi lugar, mi identidad para aportar, no para quitar, no para juzgar, no para criticar, no para degradar, para aportar en un bien común y así complementarnos. Listo, chicos. No sé si creo que es como todo por el día de hoy. De verdad, muy feliz como siempre por estos espacios, porque el Padre nos ayuda a crecer, el Padre como siempre nos da la palabra, nos va conduciendo en estos temas que sabemos que son complejos, pero que necesitamos cada día más para aprender y para crecer. Como siempre, Johncito, muchísimas gracias. Entonces, quedamos pendientes la próxima semana con lo que John Álvaro nos quiere traer. Claro, ¿vale? que sí. Para que vamos revisando ahí. Y bueno, no sé, Alvarito, si hay algo más allí. No, Adrianita. Estás allá en la casa estudio. Sí, muchísimas gracias a ustedes, gracias a todos nuestros ciberoyentes y recuerden que pueden contactar a la doctora Adriana Gómez Peña para que puedan tener esas consultas de manera profesional a través de la línea WhatsApp. Adrianita. Así es, por favor, mensaje WhatsApp a través del, si están fuera del país de Colombia, es más 57 310 383 3320. Igual, si quieres dejar un mensaje interno por las redes sociales, Facebook o Instagram, pueden hacerlo y me ubican como @psicosentiryactual. Recuerden que la serie que inició en este 2024 y la serie del 2023 la pueden ver a través de el canal que tiene la doctora Adriana Gómez Peña. Lo encuentran como Adriana Gómez Peña en YouTube, también como La Estación del Cielo, y allí pueden ver la serie completa, va numerada con los temas, con todo lo que se está abordando semana a semana. Muchísimas gracias a todos nuestros ciberoyentes, gracias por estar allí en la sintonía. Adrianita, John Jairo, no se desconecten, ya nos despedimos internamente. Muchísimas gracias, Adrianita, un abrazo. Gracias a todos, cibernautas, un abrazo, feliz noche. Feliz noche a todos, shalom.